Ricardo, a Tilio, bueno, le damos la bienvenida. Internamente para nosotros, seguimos con el mismo modelo. En el chat escribimos por ahí lo que nos va surgiendo a medida que va pasando la charla. Y si hay preguntas, levantamos la mano para que al final Ricardo nos pueda responder. Buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes, César. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? Todo perfecto. Bien, me alegro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Si querés ir compartiendo pantalla, Ricardo, yo voy Sí. presentándote si te parece. Dale nomás. Bueno, yo creo que Ricardo es un viejo amigo de la casa, así que lo conocen la gran mayoría de ustedes. Pero bueno, para atravesar por los formalismos, Ricardo es médico veterinario de la Universidad Nacional de La Plata, con un doctorado en la misma universidad. Tiene una maestría en producción animal en ciencias del estado de Colorado, de Estados Unidos. Es técnico del INTA desde hace 40 años. Miércoles, Ricardo, impresiona el número. Bueno, Todo no sé si me está durante favoreciendo. 40 años así, y viéndote tan joven, digamos, y bastante Bueno. impresionante, diría. En Villa Merced, en San Luis, también es docente de varias universidades de grado y posgrado a nivel nacional. Y su formación específicamente es en patología, salud animal, producción animal y nutrición. Así que todo tuyo, Ricardo, adelante. Bien, Atilio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes como organizadores. Espero alguna señal si es que tenemos algún tipo de efecto de conexión. No sé si está César o quedas vos al mando también. Perfecto, pero entonces muchas gracias por esta oportunidad. Me imagino que todos estamos más o menos la misma, tratando de aprender un nuevo sistema de comunicarnos, ¿no? Y la verdad que a veces me siento un poco, no sé, hablándole a una pequeña pantalla aquí adelante mío, sabiendo que hay muchos detrás que pueden estar escuchando. Una de las cosas que a mí más me gusta de estas presentaciones es la interacción. Lamentablemente este método tiene algunas limitantes, pero bueno, no se queden con las dudas. Yo les sugeriría que si en la medida que vamos avanzando en los temas aparece alguna duda, se la pasen a César o a Tilio por el chat y tratamos de ir respondiéndola o reforzándola. Para empezar, calidad de agua de bebida y su relación con la nutrición animal, vamos a tocar varios de estos temas, algunos con más o menos profundidad, pero tratando de llegar a un capítulo más o menos completo. Agua de bebida para bovinos, calidad, recomendaciones. Estoy seguro que alguno de ustedes ya me ha escuchado, visto o leído, pero nunca está de más reforzar algunos conceptos. Vamos a charlar un poco de las necesidades de los minerales en diferentes sistemas, y digo necesidades y no requerimientos porque la parte de requerimientos creo que el disertante Terry Engel, que está viniendo después, tiene mucho más para decir. Después sí me gustaría que pasemos un poco, porque ustedes están desparramados por absolutamente todo el territorio nacional, que yo en esos 40 años que remarcó tanto Atilio, también tuve la suerte de conocer y andar y de aprender mucho a través del intercambio de ustedes y de otros asesores de la actividad privada. Me gustaría poner en mapa lo que sabemos de algunas deficiencias y excesos de minerales en bovinos de carne y leche, siendo mi fuerte más la carne que la leche, pero no la esquivo. También analizar un poquitito, muy someramente, los alimentos que normalmente usamos y qué tipo de minerales aportan. Y por último, aportes, antagonismos y biodisponibilidad. Y ahí pongo unos puntos en suspensión porque seguramente tendríamos que poder hablar bastante en el desarrollo de ese tema, y que tenemos mucho todavía por construir y en este tipo de asociaciones, ¿no? Académicas, científicas, técnicas, comerciales, etcétera, etcétera. Bien,
Pasando al primer tema, el agua de bebida para bovinos, calidad, recomendaciones, estoy mostrando una serie de fotos que no son arbitrarias, porque después de lo que he andado en años y en kilómetros, casi que le diría que hay tantas calidades de aguas como paisajes en nuestro país. Muchas veces generalizamos en decir, yo hago cría, y bueno, y no se imaginan la diversidad, bueno, o sí se lo imaginan porque ustedes están mucho en el terreno, la diversidad de sistemas de cría que hay en todo el país. Bueno, y ni hablemos de las invernadas, de las recrías, de los engordes, de los encierres, etcétera, etcétera. Por ende hay una diversidad que yo diría que son casi como paisajes, tantos paisajes como aguas. La imagen, ¿están viendo el cursor mío? Me imagino que sí. Estoy marcando la foto donde hay una pila de molinos uno al lado del otro y cualquiera podría pensar de que eso es una exageración o son adornos o alguien que está vendiendo molinos. Y no, tenemos zonas en el sur de la provincia de Córdoba donde las aguas son tan superficiales, son muy superficiales, y que en la medida que se van moviendo horizontalmente en las napas van incorporando sales. Entonces, muchos campos tienen varios molinos que hacen trabajar un par de meses o a veces menos tiempo a una perforación, después saltan a la otra y saltan a la otra, como para evitar que ese agua se salinice demasiado. También debajo tenemos un paisaje absolutamente característico de los bajos submeridionales del centro de la provincia de San Luis, donde básicamente el agua de bebida de bastante buena calidad es superficial y a consecuencia de las lluvias. En este momento la están pasando muy, muy mal por la baja tan significativa que tiene el río Paraná. Después, arriba, donde vemos todos los animales, yo no sé si están pastoreando camalotes o están tomando agua. Bien, pero eso es una situación muy común y puede alterar muy significativamente la calidad del agua, la interacción entre materia orgánica y el agua. Y debajo, este bebedero donde el agua está alrededor del bebedero, no en el bebedero, los animales en realidad no la van a consumir para nada. De hecho, lo pueden ver allá atrás y están como esperando que llegue, porque es un agua tan contaminada con materia fecal y orinas que los animales la rechazan muy significativamente hasta que se den determinadas condiciones de exigencia que los obliga a tomarlo. Ahora, muchas veces hablamos de calidad y en realidad me gusta esta definición, que la calidad del agua puede ser considerada como una medida de adecuación de la misma para un uso particular. Es decir, no hay una calidad, hay una calidad para lo que nosotros necesitamos o quererlo o queremos usarlas. Hay, como es, características específicas físicas, químicas, biológicas, pero no hay una sola. No comparemos el agua de consumo humano, el agua potable, con el agua que necesitan o les gustan o quieren los animales. Recién lo estaba escuchando Martín cuando hablaba de los hidratantes orales. Ellos cuando vieron las sales que le estaban poniendo pensaban que iba a haber un rechazo importante, sin embargo a los animales les gustó. No pensemos con nuestros gustos o nuestras sensaciones porque afortunadamente nos diferenciamos bastante de los bovinos, algunos más que otros, pero nos diferenciamos. Aquí debajo hay una página web donde uno le puede buscar algún tipo de normas como para recreación, para consumo, irrigación, protección, mantenimiento de la flora y la fauna. Muy poco, excepto un gran maestro que tienen con asiento en Río Cuarto, como es Bavera, ¿sí? Pero hay muy poco publicado con respecto a calidades de agua.
Afortunadamente, los análisis químicos de agua están muy estandarizados en nuestro país y tenemos una gran disponibilidad de laboratorios en todos lados, en todo el país. Realmente son muy pocos los lugares donde uno, no sé, en un radio de 50 kilómetros o 100 kilómetros no tenga un laboratorio más o menos especializado. Y por supuesto tienen elementos estandarizados que son estos. Esto es lo que se analiza en forma estándar en un análisis químico de agua. Fíjense, pH, conductividad, sales disueltas totales, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio, dureza, que se expresa como carbonato de calcio. Esos que están en blanco son las de absolutamente rutina. Después está nitratos, nitritos, arsénico y flúor, que por lo general necesitan solicitarse. Y uno ya que anda por la zona, o el que esté asentado en determinada zona, puede saber si es necesario pedir reforzar alguno de esos. Arsénico, por ejemplo, en todo lo que es la zona este de Córdoba, muchas zonas de Santiago del Estero, bueno, acá en San Luis, centro de provincia de Buenos Aires, el problema de arsénico es muy importante. Yo insisto de que hace muchos años que estamos buscando alguna patología, algún problema productivo asociado a los niveles de arsénico en el agua de bebida en nuestros bovinos, y la verdad que no los encontramos. Sin embargo, insistimos que se sigan haciendo, se sigan pidiendo estos análisis en zonas que pudieran ser problemáticas, porque siempre al lado de los animales hay personas, ¿sí? Y en las personas que viven 5, 6, 7 veces más que los bovinos, ahí sí, por el tiempo de exposición al arsénico, podrían manifestar importantes enfermedades. No así el flúor, que en muy poco tiempo produce grandes efectos, muy negativos. Una situación muy clara es en el norte de la provincia de La Pampa, sur de San Luis, donde el flúor acorta muy significativamente la vida útil de las vacas de cría, y cuando le digo muy significativamente, 6 años, 7 años y están sin dientes. Deben saber también que en esa zona es donde ha proliferado mucho la industria de las dentaduras postizas para animales, porque puede ser animales con un potencial genético muy interesante, pero a los 6 años, 7 años, tiene que criar su último ternero. Realmente estamos con una pérdida muy significativa de vida útil. El tema de nitratos, bueno, todo provincia de Buenos Aires, donde los pozos son superficiales, donde se hace bastante agricultura, es importante por el riesgo de acumulación de nitratos como consecuencia del uso de urea o de fertilizantes nitrogenados. Ahora, como le decía, tener el análisis es relativamente fácil y la verdad, la información que da de bastante bajo costo, porque un análisis completo de esto puede estar entre 1.000 y 1.500 pesos. Con el tema de la pandemia, le puedo asegurar que no sé si se han ajustado los precios o no, pero debieran estar rondando eso. Y en la mayoría de las zonas el agua es lo suficientemente estable como para que si hacemos 2 análisis en un año y vemos que se mantiene, después no es necesario repetir en 5 años o algo así aproximadamente. Entonces, le digo, tener los resultados no es difícil, lo que es bastante difícil es interpretar esos resultados. No vamos a tener tiempo en esta presentación de mostrar bien el procedimiento, pero eso en realidad le estoy dejando para otra charla. Tenemos más o menos desarrollado un método para interpretar el análisis
que básicamente lo que busca es analizar la relación entre las sales beneficiosas, los cloruros, carbonatos y bicarbonatos, y las sales perjudiciales como los sulfatos. Entonces, no es simplemente el valor de sales totales, sino también la relación que hay entre estos dos grandes tipos de sales. A partir de ahí es que nosotros también, con varios años de trabajo, tenemos una guía de valores considerados más apropiados. Esto es más apropiado. No quiere decir que no se puede producir por encima o por debajo de los valores rango que nosotros estamos dando. Pero estos son los que hemos estado evaluando y observando durante muchos años que nos parecen lo más adecuado. Fíjense, el residuo seco o de sales totales para cría, la situación ideal se da entre 2 y 4 gramos. Un poco más adelante en la presentación les voy a mostrar un par de resultados de trabajos que nos permiten marcar estos rangos o estos niveles. Para el caso del tambo bovino, lo más apropiado sería hasta 2 gramos. La invernada me refiero básicamente pastoril, entre 2 y 4 gramos. Y el engorde a corral, un máximo de 2 gramos por litro. Claro, esto dice, si uno pudiera salir a comprar el agua que quisiera para cada uno de estos sistemas, sería la verdad que muy interesante. El problema es que normalmente el agua es inherente al terreno, a la propiedad, al campo que nosotros tenemos. Y muchas veces vino el campo, vino el agua, vinieron los dueños y después vinieron los sistemas. Y muchas veces no hemos considerado al agua como un parámetro importante en la medida que esté presente. En su cantidad sí, pero no en su calidad. Un poco a consecuencia de eso es que también hoy vemos muchas frustraciones en algunos sistemas bastante bien pensados, planificados, incluso manejados, que no llegan a tener los niveles productivos esperables en base a todos esos elementos. Y cuando preguntamos o vamos y pedimos la información respecto al agua, dicen, no, el agua es buena, los animales la toman. Y bueno, a ver, si el animal tiene necesidad, toma el agua en la cual se acostumbró a estar, pero no necesariamente sea la más apropiada. Aquí en la zona de tambos, de la ruta 7, en la zona de la Boulage, Rufino, hay pilas de tambo, o había por lo menos. Y difícilmente uno encontraba ahí niveles de agua de hasta 2 gramos. En realidad la mayoría estaban hasta 4 y 6 gramos. Y claro, los niveles de producción de leche de esos promedios de esas vacas estaban muy reducidos y buscaban algún suplemento mineral, algún refuerzo de proteína pasante, levaduras, etcétera, etcétera, y en realidad lo que estaban sufriendo muchos de esos tambos es una limitante muy importante en el consumo de agua y de alimentos en general, que no le permitía cubrir los requerimientos básicos de energía y proteína para el potencial productivo que tenía. Conocido de muchos de ustedes, cuando hace ya casi como 25 años también que anduvo por la zona acá de Villa Mercedes tratando de comprar campo para instalar un feedlot, buscaba el agua. Lo primero que hacía era una perforación, ni siquiera confiaba en los pozos que estaban hechos. Hacía una perforación, el agua que tuviera más de 1 gramo por litro, no la consideraba apropiada. Era el principal limitante para la instalación de una engorda corral. Sin embargo, nosotros conocemos, ustedes conocen pilas de productores que han instalado sus engordes por este empuje del desarrollo de los sistemas
pero difícilmente consideraron al agua o la calidad del agua como uno de los factores de análisis. Tenemos otros parámetros como los sulfatos. Fíjense, yo acá todo le pongo que es 0,5 gramos, 500 miligramos por litro, como tope, porque ya hay pilas de ensayos que cualquier nivel superior a eso empieza a producir algún tipo de interferencia con algún sistema, y también después los vamos a desarrollar un poco. Los cloruros, también entre 2 y 4 gramos en alguna zona. Todas las sales totales están dados por cloruros, principalmente de sodio. En otras zonas, la mayoría del residuo de sales totales, el residuo seco, en realidad están dados por sulfatos. Entonces, aun cuando sean aguas de 4 gramos por litro, que uno dice aguas saladas, los 4 gramos que dan los cloruros es agua salada realmente, mientras la que dan los sulfatos es agua amarga. Entonces tenemos agua dulce, agua salada y agua amarga, y eso nos ayuda a tipificar un poco las sales que estén presentes. Las dulces o neutras o insípidas, carbonatos y bicarbonatos. Por eso seguramente Atilio y los chicos que están trabajando con las hidratantes, los bicarbonatos le dan a los animales cierta indiferencia, no le afecta tanto como si fueran cloruros o sulfatos. El magnesio puede ser contraproducente porque cuando se asocia también con los sulfatos, se forma el sulfato de magnesio, que es la sal inglesa, y es responsable de mucho de la diarrea que puedan presentar algunas de estas aguas amargas, sulfatadas. Sin embargo, para determinadas zonas puede ser una bendición ese magnesio, porque con esos niveles, y también los vamos a ver después en una evaluación, suplementa el magnesio que no está presente en las pasturas invernales, por ejemplo. Entonces, en esas zonas difícilmente haya algún problema de hipomagnesemia. Bien, el tema de los nitratos, estos son los niveles. Muchas veces nos seguimos preguntando todavía si estos niveles o hasta estos niveles en el agua no sería un buen suplemento de nitrógeno a nivel ruminal. No tenemos respuestas. Pero el riesgo se puede llegar a dar, como decía con el arsénico antes, de que sí pueden ser tóxicos para las personas que las puedan consumir. Y ahí tenemos el flúor y el arsénico que también tienen esos niveles bien marcados. Yo esto le repito, estos son los considerados más apropiados, pero se puede hacia arriba y hacia abajo. Cuanto más nos alejemos de estos rangos, más complejidades vamos a tener. Tanto si es para menos de estos niveles como para más. La diferencia está que si fueran niveles menores a 2, es fácil corregirlo, porque con una suplementación, aunque sea de cloruro de sodio, de consumo voluntario en una batea, la corregimos. Si es más de 4, ya la cosa es más difícil porque se nos complica su manejo. El otro tema que es clave es el consumo del agua. Y este es uno de los trabajos. Le podría mostrar pilas de trabajos, donde la información en relación al peso, al estado fisiológico, la temperatura ambiente, se dibujan unas curvas que son increíblemente lineares. Uno podría de esta forma predecir perfectamente cuánto va a tomar el animal, si tiene, no sé, estos 400 kilos y lleva 2 meses de lactación y da esta temperatura, este animal podría estar consumiendo
algo así como estos litros. Estoy tratando de ver, casi 37, 37 litros. Lo mismo para animales que están en crecimiento. De hecho, yo tengo trabajos hechos y publicados. Estas mediciones normalmente se hacen en condiciones de tabulación, midiendo el consumo individual, las temperaturas, etcétera, etcétera. Y realmente se tienen estos resultados. Y Atilio seguramente se va a acordar y debe estar pensando con esto de la hidratación con los dosificadores de hace ya varios años, viendo con unos australianos en un campo del sur la suplementación en el agua de bebida de nitrógeno, y que en el campo tiene bastante aceptación y bastante buen resultado. Entonces, acá localmente en el INTA nos trajimos un equipo de esos y empezamos a probar, y fue absolutamente frustrante los resultados que hemos tenido. Era un agua levemente diferente a la que usaban en el campo, pero hemos tenido la suficiente cantidad de fracasos, y cuando digo fracasos, digo accidentes con animales por exceso de nitrógeno, la formación de compuestos no claramente identificados en el agua, esas combinaciones hipotéticas del agua fueron terribles, lo que hizo que desecháramos el método para que sea de uso masivo, ¿no es cierto? Ahora, para saber un poquitito eso, nosotros nos metimos a hacer ensayos a nivel de potrero, de medición en el potrero de agua, del consumo de agua. Y esto, por ejemplo, es un lote de vaca durante 3 meses, de septiembre a noviembre. Los puntos azules son los consumos diarios promedios de esos animales, y pueden ver que el mismo lote, la misma cantidad de hacienda, etcétera, etcétera, pasa de consumir nada, muy poco, creo que siguen el cursor, ¿no es cierto? O sea, estoy acá en un punto el 17 de septiembre con niveles muy bajos, venían de un nivel considerable, este era un valor promedio importante, el de 41, 42 litros, de golpe un par de litros, ¿sí? Lo que está en rojo es la temperatura promedio, y fíjense que aun cuando sube la temperatura, baja el consumo de agua. Acá hay una bajada en el consumo de agua y no hay para nada el movimiento de la temperatura. Y cuando intentamos hacer el análisis de correlación, esto estaba explicando apenas el 22% del consumo de agua, es decir, la temperatura explicaba nada más que el 22% del consumo de agua. Frente a estas circunstancias, dijimos, es imposible sugerir una dosificación en el agua de bebida de nitrógeno con esta variabilidad, porque o acá no le damos nada de nitrógeno y acá la matamos a todas. Entonces, profundizamos un poco más en el análisis y que encontramos lluvias, estos picos, ¿sí? Estas lluvias hacían que el animal, aun cuando el agua no fuera mala ni de salinidad ni desagradable en el gusto, el animal prefería el charco. Entonces, sí, acá hay una serie de días de lloviznas, estos días de principio, o sea, fines de invierno, principio de primavera, ¿sí? Que generaba este tipo de consumo. Después un chaparrón, el animal directamente dejaba de tomarlo, el chaparrón es este amarillo, el animal dejaba de tomar, y así sucesivamente. No satisfechos, seguimos buscando, y para consuelo de muchos de los trabajos que habíamos estado haciendo, terminamos encontrando este trabajo que es del 2018, donde están buscando predecir
el consumo de agua en bovinos de carne en crecimiento, fíjense, consideraron 5 variables, temperatura media, humedad, radiación solar, velocidad del viento, verano versus invierno y consumo voluntario versus consumo restringido. Y aún poniendo los datos de estas 5 variables, fíjense lo que explicaban. El modelo general apenas el 40%, en verano el 34%, en invierno el 39%, el consumo voluntario 38% y el restringido 41%. Es decir, la mayoría o la mayor parte del consumo de agua está regulado, modulado, moderado por otras variables que no las estamos encontrando o no están siendo consideradas. También, fíjense, este es un trabajo en tambo, donde aparte de la ingesta de materia seca, está la producción de leche por día, el consumo de sodio, la temperatura mínima diaria en grados centígrados y explica apenas el 50%. Es poca explicación del consumo que haga que la suplementación a través del agua de bebida sea de alto riesgo. Ricardo, sí, señor. Ricardo, estamos a 5 minutos de las preguntas. 5 o 7 minutos. ¿Cómo? Estamos con Llevo 30 5 minutos nomás. Minutos. Bien. Bueno, nada, recién empiezo. No importa. Consumo de materia seca, fíjense, salinidad del agua, 1,5, 5,5, alta calidad, baja calidad de forraje. La mayor salinidad del agua estimula el consumo de forrajes de baja calidad y deprime los de alta calidad. Me voy a ir para ganar tiempo a esta proyección, a este resumen, en lo que las columnas es consumo de materia seca, la curva es consumo de agua y esto es salinidad. Este ensayo es el que me permite decir que entre 2 y 4 gramos de sales totales se obtiene el máximo consumo de materia seca y el máximo consumo de agua. Por ende, si las otras condiciones son normales, es esperable una máxima respuesta productiva de los animales. Aquí simplemente ejemplos. Con 3 niveles de agua, el cloruro, los sulfatos y el sodio, aún con un agua de 3 gramos de sales totales, ya se cubre el 100% de los requerimientos. ¿Sí? Los niveles de magnesio, los requerimientos totales de magnesio con un agua de 6 gramos se podrían satisfacer completamente. A este lo puse porque tenemos 2 muy conocidos, Alejandro Castillo y el doctor Weiss, que ha estado dando cursos en Río Cuarto, donde en el año 2013 empiezan a considerar el aporte del agua, aparte del de las dietas, como un factor importante en la nutrición mineral. Ese lo voy a pasar. Esto es para que no solo los valores de sales o de los componentes es importante, sino su balance electrolítico de ese agua. Y simplemente voy a mostrar este ejemplo. Este es un ejemplo que debiera considerarse cuando se está queriendo suministrar o comercializar sales aniónicas, sobre todo para el tema de tambo. Y muchísimas veces, por lo menos es lo que indican los marbetes, hablan de cantidades de sales que deben ser consumidas por animal y muy pocas veces, si alguna, se indica analizar el agua el agua del establecimiento para ajustar esas dosis. Este es el ejemplo del balance electrolítico de 3 aguas. Agua dulce. Acá es un balance electrolítico negativo leve.
El agua salada sulfatada de 4 gramos totales tiene un balance electrolítico muy negativo, muy especial para el preparto. Mientras que el agua salada sódica, también de 4 gramos, no, tiene un balance electrolítico positivo. Entonces, no solo el nivel de sal, sino el tipo de sal modifica muy significativamente el balance. Cuando a eso lo mezclamos con 2 alimentos que podrían ser típicos, tipo alfalfa o tipo una gramínea de cualquier tipo, vemos que realmente conseguimos bajar muy significativamente el balance electrolítico de una dieta de alfalfa cuando el agua es salada, pero sulfatada. Y lo bajamos casi no, a menos de la mitad, tanto en la alfalfa como en gramínea. Esto, evidentemente, indica que se merece un ajuste de las dosificaciones de los productos que se venden para suplementación de tambo. Esto, como para hacerlo rápido, ya conocemos los micros, los macros. Acá marqué 2 porque se consideran por un lado posible, que es el flúor, que sí es necesario, pero el cromo, en realidad, lo vengo a marcar porque le pueden preguntar después a Terry, no me voy a detener en esto. Esta es una publicación, Terry Engle es una publicación que ha hecho él respecto al zinc y el cromo en las características de las carcasas de los animales de field. Esto me voy a pasar un rapidito a este tema que es en nuestro país. ¿Qué conocemos? Deficiencia de fósforo en la zona subtropical, muy características, con estas apariencias. Deficiencia de magnesio, toda la zona de la pampa deprimida, con forrajeras templadas, con suelos característicos, muy difícilmente se mezclen estas 2 tipos de deficiencias, casi que son excluyentes. Por supuesto que la otra, las presentaciones y las épocas típicas de presentación. La deficiencia de cobre es la deficiencia absolutamente más difundida en todo el país, con esta característica, que esto es lo que vemos. Esto es lo que vemos, pero cuando llegamos acá, ya el impacto sobre el desarrollo o la capacidad de respuesta inmune es muy escasa de estos terneros. Y de última, la deficiencia de zinc, que se mezcla y corre casi en paralelo con la deficiencia de cobre. La deficiencia de zinc se presenta en 2 formas. Una es esta, que es esta seborrea típica de los animales que muchas veces la definen como sarnilla, o esta de tambo, serios problemas de pododermatitis plantar proliferativa, o en novillos pesados en engorde a pasto. Hay otras, y acá en todo caso me puedo parar, que no están asociadas demasiado a las condiciones agroecológicas, que es, bueno, la hipocalcemia puerperal, el parto lánguido o la hipocalcemia eventual preparto. Lo puse en rojo porque ayer mismo gente de Buenos Aires me consulta por una situación de este tipo. Y esto está asociado a una falta de capacidad de movilizar calcio al momento del parto. Entonces el parto se estira demasiado, el ternero nace, le toma mucho tiempo, se asfixia en el canal de parto, pero después se lo encuentra expulsado y muerto, asociado también a retención de placenta. Hipocalcemia del desarrollo o la hiperfosfatemia de los bovinos en corral, cuando no se corrige apropiadamente los macrominerales, la deficiencia de selenio muy esporádica y la deficiencia de yodo básicamente en equinos y caprinos. Esta es una glándula tiroides de un cabrito recién nacido. Bien, César, creo que fuiste vos el que me mensajeaste. Sí, dime.
Tenemos dos preguntas. Una fue hace unas filminas atrás de Patricio, que preguntaba si el nitrógeno como el nitrato puede ser tóxico en esa forma química. Creo que fue ante unos gráficos. Sí. Seguramente cuando estaba ya en lo que es calidad de agua. Pero el nitrato se reduce a nivel de rumen produciendo nitritos. Como nitritos se absorbe y produce metahemoglobina, una intoxicación muy parecida a lo que es la intoxicación por ácido cianhídrico. Tan tóxico como para los animales como para las personas. Los nitritos son muy tóxicos para nosotros y los animales. ¿Está? Perfecto. Ahí Patricio en el chat nos escribirá si está respondida su pregunta. Y también pregunta si el selenio está tan extendido como dice Susana Sech. El selenio, Argentina es deficiente en los suelos de selenio. Por ende, todos nuestros sistemas están con bajo aporte de selenio. No quiere decir que tengamos todavía deficiencias clínicas manifiestas que merezcan su suplementación, su corrección. Tenemos en forma masiva, nuestros sistemas tienen tantas déficits de ajustes, de manejo, que enmascaran seguramente muchos de los problemas que podrían ser debido al selenio están enmascarados por otras deficiencias o por otros errores de procedimientos. Pero sí, esa foto que yo les acabo de mostrar acá, esta es un caso que hemos tenido en 40 años, como dijo Atilio, un solo caso en el que se determinó muy bien, incluso se midió los bajos niveles. Un solo caso en 40 años. Pero la deficiencia está latente. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos bien. Una cosita para los invitados. Perdón, César, Ricardo. Ricardo, tenemos 10 minutos. Te dejamos a tu criterio si querés que abramos a pregunta y lo hagamos dinámico o querés rematar con algunos conceptos de la presentación a tu gusto. Remato con un par de estas cositas y después lo dejamos abierto a... Y no se mareen si paso algunas transparencias rápido, pero dale, tranquilo. Es ahora Ricardo, llegar a esto. Sí, Ricardo, dime. Perdón, un minuto. Para los invitados, Sí. ahí vemos que hay alguno que no está puesto con nombre y apellido. Sería bueno que por favor lo pongan. Y cualquier cosa también pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta, porque ellos no tienen el chat, como no están dentro de la plataforma Teams, no tienen el chat activado. Así que era para ese mensajito. Perfecto, un parroquial. Digo, aquí en un avance muy rápido, hemos trabajado con los distintos componentes. Fíjense qué bonita este agua. Es un agua que tiene una cantidad de algas muy importantes y que seguramente van a producir alguna alteración en los animales que la toman. Por ende, lo que tenemos en suelo, lo que tenemos en el forraje, lo que tenemos en el agua, lo que necesita el animal, después se produce toda una interacción de factores, de elementos que se terminan expresando de distintas formas. Sí, son perfectamente conocidas estos antagonismos que hay entre el exceso de azufre, con el cobre, el zinc, el selenio, el exceso de calcio con cobre y zinc, el cobre con el hierro y el zinc, el hierro con el cobre y el zinc. Es decir, todos estos elementos pueden estar influenciando, por eso la mayoría, excepto la deficiencia de magnesio y de fósforo, que son primarias,
La mayoría de las otras deficiencias que tenemos nosotros en el país son secundarias o condicionadas por algún exceso, que también es lo que hace tan difícil o frustrantes a veces el tratamiento o la corrección preventiva de la deficiencia que podemos estar trabajando. Por ende, también están los otros alimentos o elementos químicos no necesariamente nutricionales que terminan afectando la biodisponibilidad de los minerales en los rumiantes. Tanto lo afectan que a veces se aprovecha el 10, 15, el 20% de los animales que ingresan en la dieta aún en la forma suplementada. Esto nos lleva a esto, ¿no? A un capítulo extremadamente complejo relacionado con la intención de prevenir las deficiencias, y hay cientos, y como ven las tengo listadas y se están tapando una con las otras porque es imposible tratarlas, la cantidad de productos que hay disponibles. Es muy difícil de pensar la interacción de estos factores propios del ambiente, del sistema, del animal, y los propios del tratamiento, porque estos son los que van a terminar modificando la respuesta de los tratamientos. Si consideramos un único elemento, un análisis de un mineral en la sangre, y después, en base a eso, recetamos determinado tipo de tratamiento, seguramente nos vamos a ver frustrados más de una vez. Y esto, ya como para cerrar, este es un lindo trabajo que no está hecho en Argentina, lamentablemente, que es el relevamiento hecho a nutricionistas de feedlot, y que a pesar de toda la información de los métodos, de los costos, etcétera, etcétera, la mayoría de ellos, cuando recomienda concentraciones de minerales, usa una o dos veces las recomendaciones que se dan con bovinos. Es decir, en estas condiciones de suplementación necesaria o corrección necesaria, se cubren sobredosificando los minerales como para evitar tener algún tipo de problema. Aquí debajo, no sé si están viendo ustedes, hay una serie de siluetas, ¿sí? Que pasa por el bovino, el ovino, el equino, el porcino y el aviar. ¿Puede haber algún producto de suplementación vitamínica y mineral que sea apropiado para todas estas especies? No, no puede haber. Alguna le está fallando, porque lo que necesita una seguramente no necesita la otra. Así que estas son reflexiones finales, nada más, que hay que ver el sistema, hay que ver el ambiente, hay que conocer el terreno, hay que observar con estas cosas, y miren que se lo digo yo que soy del laboratorio, pero antes de mandar un material al laboratorio para hacer un análisis específico de un animal, analicen todo el entorno, qué comen, qué toman, qué requieren, cómo los manejan, y la mayoría de las veces ya van a salir con una buena respuesta ahí. César, corriendo un poquito, pero creo que llegamos. Bien, tenemos 3 minutos como para responder alguna pregunta acá, Sí. Ricardo. Dejo de compartir, entonces. No, sí, dale, deja de compartir, dale. Hugo Petit nos pregunta si podía profundizar más sobre los minerales y en qué nivel afectan al preparto en un tambo. A ver, repetímela, por favor. Me concentré en salir de ahí. Sí, decime. Bien. Sí. Si podía profundizar en cómo los minerales y en qué nivel afectan un preparto en un tambo. Bien, principalmente en preparto lo que estamos hablando es del calcio, es el manejo del calcio, es la restricción necesaria para y moderada durante el periodo de seca y de preparto para asegurarnos de que los mecanismos que regulan la movilización de calcio estén absolutamente activados. Esto es, la movilización del calcio óseo, ¿sí? A través de
paratiroides y la absorción por vitamina B y la reabsorción renal del calcio. Tenemos que tener esos mecanismos absolutamente activos. Eso lo logramos llevando un balance electrolítico de la dieta a negativo, ¿sí? Con muy bajo aporte de calcio, cosa de que cuando al momento del parto se requiera ese volumen necesario tanto para inducir el parto como para la producción de calostro y leche después, el animal tenga todos los mecanismos, absorción mejorada, aumentada, el ahorro de la excreción por riñones y la movilización ósea en óptimas condiciones. Ese es el principal. Después los micro, casi como en cualquier otro sistema y en los niveles que corresponden. Me refiero a los microminerales. Bien, vamos con la última y después le vamos a mandar alguna pregunta directamente por mail para que nos pueda responder. Dale. Patricio nos pregunta si el sulfato de cobre en tanques para evitar algas y mantener los bebederos puede traer problemas de microflora. Sí. De hecho, la dosis tóxica entre, la diferencia entre la dosis tóxica y la dosis nutracéutica del cobre están muy cerca, muy próximas. Y hemos visto varios casos de intoxicación justamente por sulfato de cobre no controlado en el agua de bebida. Aparte, va a depender muchísimo de la calidad de ese agua también. Si es un agua sulfatada, es decir, un agua de 5 o 6 gramos, le ponemos sulfato de cobre y va a ser peor, vamos a generar un mayor rechazo todavía de parte de los animales. Ahora, no difícilmente produzca esas algas, las ciano, que en realidad son cianobacterias, ¿no? La que dan ese color rosado o ciano del agua. No, está producida no tanto por el sulfato, sino por exceso de materia orgánica en el agua, Patricio. Después cualquier cosa, si querés, estiramos un poco más estos comentarios. Bien, Ricardo, le agradecemos mucho el tiempo compartido. No sé si Atilio quiere hacer algún comentario final. Y ya pasamos a la disertación de Terry Engel de la Universidad de Colorado. Atilio, ¿querés algún comentario final? No, únicamente que acá estamos reunidos 6 o 7 y te vamos a dar el aplauso en nombre de todos para que no queden en el vacío. Sí, está muy bueno, por lo menos no está grabado ese Atilio. Está todo grabado, Ricardo. Está todo grabado. Sí. Yo ninguna cara he visto, ninguna cara. Bien. Bueno, me quedo conectado a ver. Ricardo nos sigue acompañando en la continuidad de la jornada y agradecidísimo por la buena predisposición eterna para contener a Ricardo. Al contrario.